Unidad Educativa Particular Teresa de Calcuta. Segundo Bachillerato Gestión B. Presenta Proyecto Ucronía. Integrantes: Daniela García, Valesca Mejía e Iris Mero. Esta novela es la historia de una chica huérfana llamada Giselle, la cual era hogareña y de un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía prohibido leer y hacer cosas que según él eran solo de hombres, y vivía culpando a su madre por el carácter liberal de Giselle. El joven pretendiente se llamaba Joel y a él le gustaba mucho elogiar a su lugar natal en escritos. Ambos jóvenes estaban profundamente enamorados, pero Giselle tenía miedo que su padre se irritara al saber los planes que ella tenía con Joel para el futuro. Su padre se llamaba José y era un hombre que vivía acosado por complejos de superioridad y no poseía reparos en portarse mal con otras personas, y al mismo tiempo se consideraba impotente ante los ojos de los demás. Los jóvenes enamorados vivían atormentados por sus amenazas, no podían conversar libremente. Utilizaban las cartas como una herramienta de comunicación. Tenían un plan perfecto. Cada día a las 3 p.m. Joel dejaba una carta. Giselle la recogía media hora más tarde e intercambiaba la carta para así media hora después Joel recogiera la suya. Así pasaron durante años y años. Todo el pueblo sabía de ese amor a escondidas, ya que se notaba esa conexión que expresaban los dos con sus miradas. Al pasar el tiempo, su padre enfermó muy grave. Giselle estaba muy preocupada. El papá, casi ya muerto, le pidió a su hija que debía casarse con un joven apuesto y de buen vivir, para así estar seguro de que tendría una vida próspera. Giselle quería casarse con Joel. Se armó de valor y lo llevó a su casa. Pero al llegar vio muchos carruajes y alboroto. Había una familia que nunca en su vida había visto. Entró al lugar junto a su padre por el miedo de qué pasaría. El padre presentó a su hija diciendo: ella es Giselle, su futura esposa. Giselle quedó muy sorprendida, pues no conocía a ese hombre y no era un joven precisamente. Ese día almorzaron y se sentía muy incómoda al comer, pues sentía las miradas encima de ella. Esa noche no pudo salir más y Joel quedó solo, así que Joel decidió irse del lugar. El padre de Giselle se enteró del romance que tenía con otro hombre y la encerró hasta la fecha del matrimonio. El 12 de enero, Giselle salió vestida de blanco hacia la iglesia. Joel no sabía nada, pero minutos antes se enteró de lo que estaba pasando. Entonces se armó de valentía y fue al matrimonio de su amada. Todo el pueblo estaba sorprendido y su padre muy feliz del matrimonio de su hija. Después de esa horrible escena, el padre le confesó que no estaba enfermo y Giselle se enojó demasiado, porque le había mentido solo para que se casara. Giselle salió corriendo de la iglesia enojada y le dijo a don José: ya estoy casada y desde este momento me declaro una mujer emancipada, y tomó rumbo a un lugar desconocido y desapareció del pueblo. Joel entonces estaba muy triste y con el corazón en la mano por el suceso, y juró que la esperaría. Así fue como Joel empezó a seguir a Giselle a todos lados. Siempre la observaba desde lejos. Después de mucho tiempo, Joel volvió al pueblo y se dio cuenta que el hombre con el que se había casado Giselle era su primo lejano Jonathan, que había llegado al pueblo hace tan solo un año. Joel se llenó de mucho coraje y juró que se vengaría de lo que había hecho con su propia sangre. Joel empezó a amenazar mediante cartas a Jonathan. Al principio Jonathan no le dio temor por su vida, ya que él tomó como un juego tonto. Cada vez la situación era más constante y llegaban hasta 3 cartas por día, hasta que Joel un día por confusión puso su nombre en una de ellas, y así Jonathan empezó a darse cuenta quién era la persona que estaba atrás de todo el malevo deseo.
Jonathan quiso irse del pueblo, pero no pudo, ya que su madre no dejaría que se fuera antes de las fiestas. Un 24 de mayo llegó Giselle. Todo el pueblo estaba gozando y pasando bien. Giselle se subió en un escenario y quiso matarse. Mediante este suceso, Jonathan y Joel corrieron hacia ella para evitar su muerte. Giselle, algo desentendida, abrazó a Jonathan sin darse cuenta que el amor de su vida estaba al otro lado. Joel salió de ahí y fue hacia ella, el bosque. Giselle tras él, Jonathan tras Giselle. Joel, con el coraje en el pecho, sacó una pistola y Jonathan intentó quitársela. Entre ese forcejeo, Jonathan mata a Joel y Giselle cae al suelo desconcertada, pues su amor había muerto en manos de su esposo. Llegó la autoridad y se llevaron a Jonathan. Giselle pasó un día más en el pueblo, luego robó un caballo y desde entonces nadie supo más de su paradero.